Bueno a todos, estamos aquí en el segundo capítulo del podcast y tenemos como invitado a Monteíto de Lomo, Raúl Aparicio. Sí, pocas veces conocido como a Raúl, más conocido como a Monty, pero bueno. Bueno, ¿te quieres presentar o decir tu currículum, por así decirlo? Pues la verdad es que nunca se me ha dado bien eso de presentarme, la verdad. Pero bueno, este es el segundo episodio del podcast, ¿no? Si no me equivoco. Sí. El primero lo hiciste con Bermejo, que viene a ser mi compañero de RBT, junto pues a Dani, Kevin, Antonio, etcétera. Pero bueno, soy el creador de RBT y básicamente pues soy entrenador, ayudo a la gente, intento pues que la gente que trabaja conmigo consiga sus objetivos, ya sean pues a nivel de estética o a nivel de powerlifting competitivo y poquito más. Pues bueno, a ver, también eres muy conocido por estrategias emergentes, ¿no? Por así decirlo, en España fuiste el primero, No, no fui el primero. ¿no? Estuve entre los primeros. Pero el primero realmente, a ver, me refiero, yo sí que le di mucha, digamos, actividad a la hora de transmitir el mensaje y fui muy activo a la hora de, pues, querer que llegase a tanta gente como fuera posible, ¿no? Entonces, pues, sí que es cierto que se me conoce mucho por eso, como el chico de las estrategias emergentes en España, pero realmente el primero, que además fue el que a mí me lo enseñó, fue Maelán Fontes, Ah, que es vale, sí. fisioterapeuta. Es bastante conocido, hace ahora fisioterapia online, etcétera, pero Maelan fue el que a mí me enseñó el concepto de estrategias emergentes por allá por 2016, 2017, y a partir de ahí yo fui y aprendí de ese concepto y ya pues me metí más en el mundillo de RTS, conocí a Mike, hice sus cursos, ya no solo el de estrategias emergentes, sino también el de microcycles, mesocycles, em, también el de coaching skills, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que no, yo realmente no fui el primero, fui pues de los primeros. Vale, pero bueno, ha sido como el que, por así decirlo, en España ha sido el que más vista la ha dado, realmente. Sí, sin Y a duda partir de ahí de... ya pues te metiste Mm, a profundizar sobre estrategia emergente y hasta ahora. Que te lleva sí, el propio Mike. sí, me lleva Mike, claro. Trabajo con Mike directamente, tengo esa suerte. Poca cosa, ¿eh? Bueno, en el podcast de hoy vamos a hablar sobre la hipertrofia en el powerlifting, el tapering, plan si te familiarizas con él o cómo lo utilizas tú o qué punto de vista tienes, y la polémica que me comentaste sobre el remo libre o en máquina, Sí. que eso sobre todo tú puedes darle chicha. Pues Sí, bueno, para mí es un tema que tiene bastante chicha, la verdad. Porque yo cuando veo ese tipo de cosas, la verdad es que profundizo mucho más que simplemente lo que es superficial, que es en plan la comparación entre los ejercicios, sino que profundizo mucho más en lo que es el tema, quién lo dice, por qué lo dice, qué intenciones pueden haber detrás y también qué consecuencias pueden haber de este tipo de debates o de, digamos, claro. polarizaciones. Y sobre todo más en power, que no es como un ejercicio, por así decirlo, que es principal, ¿sabes? Te da más o menos igual mientras cumpla las características que buscas, ¿sabes? Claro, No creo que tenga mucho fin, plan, decirte entre uno y otro. a ver, pues puede tener valor. Para mi gusto, sí, si quieres podemos empezar con ese tema Vale, sí. directamente. Empiezas tú primero y ya, pues, ya ves qué es lo que comentas. Bueno, pues básicamente el debate surgió de hace... A ver, debate, realmente ha habido pues gente que decía una cosa, de gente que otra, gente que se ofendía, gente que hacía memes. Yo la verdad es que estaba más en el punto de la gente que compartía esos memes, ¿no? Eh, pero bueno, básicamente lo que ocurrió fue que Ben James pues hizo un post en el cual hablaba pues la comparación de pues un remo más quizás, no recuerdo exactamente qué tipo de remo era, pero era un remo muy, muy concreto, una variante de remo muy, muy concreta, unilateral, con el pecho apoyado, con un ángulo, un vector de fuerza muy, muy concreto, que viene de una escuela muy, muy concreta, que es como, digamos, a nivel biomecánico, pues la mejor opción para estimular el dorsal, ¿no? En comparación con un remo con barra, pues que lo entienden diferente. Dicen, pues bueno, que como no es un ejercicio estable, que a nivel biomecánico no simula todas las acciones del dorsal, etcétera, pues que
no lo dicen así, pero es como que es un remo pues mucho, mucho más inferior y que no deberías de estar haciéndolo. Es un poco como que si estás haciéndolo es un poco neandertal, entre comillas, ¿no? En plan de, uff, ¿qué haces haciendo remo con barra para trabajar la espalda cuando hay, cuando es, por decirlo entre comillas, como un ejercicio totalmente inferior a nivel biomecánico, no es perfecto, etcétera, ¿no? A ver, pero eso, al fin y al cabo, a ver, viéndolo desde un punto de vista diferente al tuyo, quizás, para que quieras desarrollar la musculatura estabilizadora, a lo mejor, cuando a lo mejor no ese es tu objetivo, ¿sabes? Al fin y al cabo, como cumplir el estrés de tracciones o simplemente cuando llega a ese punto de entrenamiento, que seguramente la tracción a la meta, cuando está acabando, no estés psicológicamente, no tengas ganas de hacer un remo que sea muy demandante. Quizá ahí se te hace más complicado completar la sesión, ¿no? Sí, a ver, yo no he dado realmente mi punto de vista al respecto todavía. Eh, Obviamente hay valor a nivel biomecánico que el remo, pues obviamente pues si un ejercicio pues es más estable, nos permite enfocar mejor el trabajo en esa musculatura concreta Claro, la estabilidad y también. y en general conseguir un mejor estímulo de lo que estamos buscando estimular a nivel de hipertrofia, pues obviamente eso es una sin duda mejor opción que pues una contraparte pues que involucre otro tipo de musculatura o a que el estímulo pues se Claro. vaya a otro sitio, ¿no? Eso, por supuesto, no hay mucho más debate Es que en ello. sería comparar como una sentadilla con una jaca, por ejemplo. Claro, Es que al fin y al cabo efectivamente. involucra musculatura parecida, pero quita la inestabilidad y al fin y al cabo algo muy diferente, realmente. Es que depende para Sí, qué lo quiero utilizar. son ejercicios diferentes, claro, uno es más estable, otro es Claro. más uno es más inestable, otro es más estable, uno es más global, otro tiene un Claro, estímulo un poquito más focalizado. Entonces, dependiendo un poco de lo que busques, pues claro, un ejercicio es mejor que otro, ¿no? En según claro, es que pues si quieras no se puede utilizarlo. comparar, al fin y al cabo. No sé, yo pienso ahí que depende mucho del contexto como en todo, ¿no? Básicamente. De todas formas, yo realmente el mensaje que yo saqué de esa línea de pensamiento, de decir, "Uy, claro, es que este ejercicio pues es como totalmente inútil para esto, o digamos que no, es que deberías de hacer este ejercicio porque lo estás haciendo todo mal". Sí. Es decir, realmente yo no Co- saqué tanto, para mí no fue tan claro. importante el mensaje en sí, sino el trasfondo que ese mensaje tenía detrás, ¿no? Como el decir, no, es que tendrías que estar haciendo concretamente este ejercicio, que es biomecánicamente perfecto, y claro, es que si estás haciendo el otro es que no tienes ni idea, ¿no? Y es como, eso ya me chirría un poquito más, ¿no? Es decir, el, el llegar a ese punto de decir, "Buah, es que en 2022 aún estás haciendo remo con barra para estimular la espalda", es como... eh, ese mensaje me chirrió un poco, ¿no? Es decir, tampoco es tan malo, es decir, no es tan mala opción una vez pues entiendes el contexto de según qué levantador. Claro, es que no Eh, tienen en cuenta el contexto de nadie, del individuo, que al fin y al cabo Exactamente, un remo en barra para alguna persona puede ser peor. Imagínate que viene de una lesión, no sé, quizás del manguito rotado o algo así. No sé qué decirte. Y con máquina, al tener más estabilidad, te reduce un montón la molestia. Sin embargo, hacerlo con barra te duele más. Un ejemplo. Pues, ¿cuál ejercicio va a ser mejor? pues depende un poco de lo que busques, claro, Claro, es que, pero no es exactamente por ahí por donde yo realmente quiero ir. Me refiero, claro, tú haces como, mandas un mensaje de decir, no, es que tú, este ejercicio es objetivamente superior al otro y realmente no hay ningún sentido en hacer este otro porque, pues, por la línea de fuerza, a nivel biomecánico no es bueno, implica otra musculatura, bla, 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 bla. Sí, es decir, es un mensaje que obviamente es cierto y si yo realmente quisiera, pues, yo qué sé, estimular el dorsal de forma súper concreta, etcétera, pues claro, pues me voy a ir a algo quizás más concreto, ¿no? Es decir, a nivel de hipertrofia, pues vale, este ejercicio pues quizás consigue un mejor estímulo a nivel puramente biomecánico que este otro, ¿no? Pero para mí ese mensaje se queda muy corto en cuanto a lo que es eh, un contexto global de según qué atletas, ¿vale? Es decir, creo que es una visión un poco corta. Me refiero, a nivel biomecánico no hay nada que debatir al respecto, ¿vale? Es decir, un ejercicio que sea más estable, que simule mejor la línea de tracción del músculo
eh, y que además replique más acciones del músculo para que este músculo pues, pueda contraerse de una mejor manera, obviamente, si además puedes cargarlo bien, es cómodo, no implica ningún riesgo ni nada, pues es un ejercicio mejor para estimular esa musculatura. No se puede debatir en eso, ¿vale? Es decir, eso es así. Ahora, a mí se me ocurren otro tipo de contextos en los cuales, pues, hacer un ejercicio que quizás biomecánicamente, como puede ser un remo con barra, quizás no sea lo perfecto, más analítico, más focalizado, maravilloso para estimular el dorsal, pero que sí que tiene cabida en según qué contextos y quizás es una mucha mejor opción que el ejercicio que supuestamente es perfecto. Y por ejemplo, se me ocurre, me refiero, el otro día, por ejemplo, estaba en Instagram y vi un entrenamiento de Joan Praders, ¿vale? Es decir, estaba yendo por Instagram, vi las historias y vi un entreno de Joan, ¿no? Eh, y el entreno no sé si eran, pues no sé cuántos serían, quizás entre aproximadamente unas 30 y algo series totales de espalda, ¿no? Porque pues Joan es un tío pues que por sus circunstancias, su contexto, pues tolera muchísimo trabajo, sus sesiones son sesiones muy largas, muy intensas, muy cercas del fallo, con muchísimos ejercicios, muchísimas series, etcétera, porque eso es lo que él necesita, tolera y hace pues para llegar al nivel en el que pues ahora mismo está y quiere estar. Entonces, claro, yo me imaginé un poco el contexto de este hombre que decía, no, es que tienes que hacer este remo porque este remo es el perfecto y hacer remo con barra es de neandertales, a nivel biomecánico pues es una muchísima peor opción, no deberías de estar haciéndolo, ¿no? Es como estamos en 2022 y aún sigues haciendo esto, es como que estás desfasado, no tienes ni idea, ¿no? Es como ese es el mensaje que este chico me quería transmitir, pero vi el entreno de Joan y claro, el primer ejercicio de Joan fue un remo con barra. Eh, entonces es como, ostras, vamos a como plantear esto un poquito más a fondo, ¿no? Entonces yo me imaginé un poco la situación a la hora de yo como entrenador escribir un programa, ¿vale? Entonces tengo aquí este ejercicio que es perfecto a nivel biomecánico, maravilloso, etcétera, vale. Vamos a mandar este ejercicio. Es el mejor ejercicio para el dorsal, ¿no? Y este otro, el remo con barra, ¡buah! Es que no sirve para nada, ¿no? Es un ejercicio que no sirve para nada, a nivel biomecánico, una basura. Claro, pero Joan, por ejemplo, tiene que hacer 30 series de espalda para conseguir la cantidad de estímulo que necesita. ¿Va a hacer las 30 series en este ejercicio perfecto? Me refiero, ¿va a hacer 30 series del mismo ejercicio? O sea, es como, no, claro, pero solo, no es solo uno, hay dos o tres, claro, pero es que yo necesito como 5 o 6 ejercicios diferentes para la sesión. Entonces es como, Claro, mm, claro, si haces 5 o 6 series de espalda en tu sesión, pues bueno, vale, pues puedes utilizar este ejercicio. Vale, sí, sí, tiene sentido. Pero, ¿y si tienes que hacer 30 o 40 series de espalda? O sea, que podrías hacer un montón de series en el mismo ejercicio, pero llegaría un punto en el que además, entre otras cosas, sería claro. aburrido. O Sí, sí, sea, aunque tengas que hacer un remo por sí. semana, que te lo metes todos los bloques, al fin y Claro, al vas a cabo estás meter todos los perdiendo el bloques, el beneficio. mejor ejercicio de espalda a nivel biomecánico, vas a meterlo todos los bloques. Claro, Porque aunque solo metas ese, yo digo, bueno, vale, pues una semana lo meto, 2 meses, 6 meses, un año. Yo creo que a los 2 años de hacer todas las semanas el ejercicio perfecto, va a llegar a un punto en el que por muy bueno que sea a nivel biomecánico, eh, va a dejar de dar los mismos resultados. Es decir, el sí. estímulo al final se va a sentir fuera de lugar, ya sea a nivel fisiológico o simplemente a nivel psicológico, porque yo al final, después de 2 años haciendo el mismo ejercicio sin cambiarlo, yo me cansaría, diría, tío, es que quiero hacer algo diferente. Y más siendo un ejercicio que para nosotros, por ejemplo, no es como obligatorio, ¿no? Como la sentadilla. Claro, a ver, yo al final no estoy hablando desde Sí, un... sí, claro. No me estoy centrando al final en el power, estoy hablando de entrenamiento de fuerza en general, ¿no? Sí. Eh, Aún así, los powerlifters también, cada X tiempo, pues suelen descansar de los básicos, suelen hacer algún bloque que sea un poquito más inespecífico, o sin ir más lejos, los bloques pivots que utilizamos entre bloques de desarrollo, pues que eh, pues intentamos muchas veces, si somos capaces de hacerlo y no perder ritmo, intentamos hacer algún tipo de variante del básico, en vez de slow bar, high bar, o alguna safety o alguna cosilla diferente, porque
al final de tanto hacer siempre, Claro, todas las semanas, el mismo ejercicio, por mucho que sea tu deporte, puede sentirse ya un poco saturante, ¿no? no Siempre tiene puede, la misma sensibilidad, ¿sabes? Al exacto, estímulo. te puedes llegar a, digamos, desensibilizar un poco a el hecho de poder generar adaptaciones o un buen estímulo de ese ejercicio. Entonces, pues suele venir bien intentar, pues, descansar un poquito de él, ¿no? Entonces, Esto en el podcast anterior, en el ujú, primero, lo hablamos con Bermejo un poquillo y es algo que se presenta en plan cada vez que lleva más gente. Cuando pasan, por ejemplo, 4 bloques, depende de la duración del bloque, me gusta hacer un pivot, no un pivot, pero un bloque que se ha parecido a un pivot, entre comillas, con un estrés de un bloque, sí, básicamente. Para ujú, variar, porque también a nivel psicológico es lo que le veo más beneficio, más que a nivel de meter un estímulo nuevo, ¿sabes lo que te quiero decir? sí, Cuando va a afrontar el siguiente bloque, pues, creo que Mike dijo en la comunidad de RTS que estuvo un tiempo haciendo, no sé si fue Club Grip o algo así, en banca, y que cree que mejoró tanto la banca, no por el hecho de hacer Club Grip, que le haya funcionado el Club Grip, sino por cambiar el estímulo sí, totalmente, hacer algo radical. Luego para el siguiente bloque le vino fenomenal, sí, estoy va a estar más totalmente de sensible. acuerdo. Nosotros hemos estado haciendo eso y básicamente lo llamamos bloques preparatorios. Sí, antes lo que viene del tier 2 y eso. Eso lo utilizo. Exactamente, exactamente, exactamente. Sería esa secuencia, ¿no? Es decir, como tendríamos como un bloque preparatorio. No tiene que ser esta secuencia, obviamente, pero es un ejemplo, ¿no? Es que utilizamos para explicarlo. Tenemos como el bloque, entre Sí. comillas, preparatorio, que sería, pues, no el más inespecífico, pero llamamos al bloque preparatorio como... Una estrategia diferente, ¿no? A lo que vamos a hacer en los siguientes bloques. Sí, exactamente, es una estrategia diferente. Ya sea un rango de repeticiones diferente o ejercicios diferentes o simplemente cosas que vayan a hacer que por una cosa u otra los siguientes bloques funcionen mejor. En algunos atletas puede ser un bloque muy, muy centrado a nivel técnico, en según qué variantes. En algún atleta puede ser pues mucho focus en hipertrofia, como pues podemos ver en quizás en secuencias de bloques un poco más tradicionales, como las hipertrofias, volumen pickings, este tipo de cosas, ¿no? Que tienen pues el bloque de hipertrofia, que es súper inespecífico, mucho focus en hipertrofia, y ya luego tienes bloques con los ejercicios básicos como tal, ¿no? Esto quizás podría ser, entre comillas, similar, pero es mucho más abierto, ¿no? Porque pues puede ser que el foco sea de hipertrofia, o puede ser técnico, o Claro. puedes quizás utilizar este bloque para utilizar alguna estrategia, pues que quizás en otros bloques no tenga mucha cabida, como quizás pues trabajo de overload, isométrico, ¿sabes? Isoholds fuertes, que con más peso de un RM, isométricos, por ejemplo en sentadilla o press de banca, o simplemente una mezcla de de estas estrategias. Y en general cualquier estrategia que puedas pensar que por el hecho de cambiar el estímulo o de Claro. trabajar esos efectos de entrenamiento, esas cualidades físicas antes de los siguientes bloques, quizás vayan a poder potenciar el efecto de estos bloques. O simplemente, pues, que cada 3, 4, 5 bloques, pues hacer algo que sea radicalmente diferente, simplemente para mantener el entrenamiento fresco, la motivación alta y darte un poco la excusa también de probar de vez en cuando estrategias y cosas nuevas y diferentes, que no sea siempre pues el típico entrenamiento con tu estructura de siempre, con tus ejercicios de siempre, con un rango de repeticiones más o menos parecido al de siempre, etcétera. Y además eso va a hacer ya que también te planteas utilizar otras estrategias que hayas respondido bien utilizando eso. Puede ser que te abra el abanico y dices, Sí, hostia, esto totalmente. realmente puede ser que funcione mejor para mí. Y tenga un margen más amplio y repetir menos los estímulos que respondes bien, ¿sabes? Y al fin y al cabo Totalmente. Claro. es mejor. Bueno, pasamos Sí. al segundo tema. El primer tema ha estado bien, ¿no? Sí. Interesante. Pues bueno, ahora, ya que estamos hablando de esto, sobre todo los bloques preparatorios, que también RTU se utiliza mucho, entre comillas, los bloques de hipertrofia para rellenar huecos libres, cuando a lo mejor tiene una competición a cara o que está cerca, entre comillas, es el tema de la hipertrofia en el powerlifting, que yo pienso, a ver, depende de con quién hables, pero muchas veces pienso que en el power está mal relacionada el hecho de que se creen que con la selección de ejercicios ya va a conseguir el objetivo. Y al fin y al cabo es un mundo más amplio que está relleno de variables, de bastantes variables. A ver, quiero hablar, a ver qué opinas tú sobre ello. No he terminado de entender muy bien el mensaje, la verdad.
A ver, em, te pongo un ejemplo. A ti te entra un novato, ¿no? En plan, un Sí. novato, bueno, eso depende cómo lo quieras ver. Pero Sí, una persona que alguien que necesita, acaba de empezar, que sí, lleva más o menos 3, 6 meses entrenando, como sí, mucho. pero ya controla más o menos el power y eso y lleva ese tiempo haciendo power. Y tú como entrenador, no sé si te plantearía meterle un bloque de hipertrofia, entre comillas, que deja de lado los movimientos básicos y simplemente se centra en intensidades, vamos, un estrés periférico totalmente, que son intensidades bastante bajas y bueno, todos los componentes que realmente hacen que sea lo máximo para ganar hipertrofia, pero dejando de lado otro componente que al fin y al cabo puede ser que maximicen la ganancia de hipertrofia y de fuerza a la vez. Mm. A ver, realmente a nivel de literatura científica y simplemente pues por un discurso puramente fisiológico y biomecánico y físico de que necesitas masa para mover masa, eh, creo que hoy en día está bastante claro que la grandísima mayoría de adaptaciones de fuerza vienen del hecho de que el músculo sea más grande y al ser más grande, pues las proteínas sean capaces de contraerse con más fuerza y por consiguiente, pues mover más masa, ¿vale? En ese caso, pues es la barra, ya sea en un press de banca, en un peso muerto o en una sentadilla, ¿no? Es decir, creo que eso está bastante claro hoy en día. Es decir, que cualquier atleta se beneficia de la hipertrofia y ya no es que se beneficie, sino que la necesita para que su fuerza aumente en el corto, en el medio y en el largo plazo. Claro, Ahora, eh, sin duda hay quizás diferentes consideraciones que se pueden tener en cuenta con diferentes atletas, ¿no? En base a pues un poco como sea su morfología, eh, su experiencia entrenando, etcétera, ¿no? Es decir, quizás con un atleta que tienen un IMC de 30 puntos y un porcentaje de grasa al mismo tiempo de un 10-12%, un atleta masculino estoy hablando, lo cual viene a ser pues alguien que pesa lo mismo o un poquito más que su altura y tiene un porcentaje de grasa bajo, es decir, que entendemos que es una persona que tiene una gran cantidad de masa muscular, quizás el planteamiento de entrenamiento puede ser diferente que alguien que acaba de empezar y sin duda necesita aún llegar a tener cierta base de masa muscular, ¿no? De quizás todas maneras, sí, dime. hablando en cuanto al rendimiento o la pérdida de rendimiento en un bloque de eso, también pienso que a la vez que está trabajando un bloque de hipertrofia, entre comillas, que el objetivo es la hipertrofia, mejor dicho, también tiene que tener en cuenta un poco la ganancia o pérdida dentro del bloque en los básicos, entre comillas. Obviamente no es la prioridad como tal, pero habrá gente que necesite más o menos eh, practicar ese movimiento, ¿no? Para tener la máxima ganancia o pérdida, porque al fin y al cabo tú puedes ser que estés ganando bastante hipertrofia o que sea difícil ganar más, ¿sabes? Que estés en un buen, que estés bien, pero luego Ajá. realmente a la hora de llegar a la transición de hacer sentadilla de competición, por ejemplo, si luego has perdido todos los beneficios que estabas ganando antes, Ajá. realmente yo creo que has perdido un poco el tiempo. A ver, perder el tiempo como tal, no, pero podría haber sido algo más óptimo, ¿sabes? Sí, Como perder vale, sí. lo mínimo posible o seguir ganando. Porque mi Vale. ejemplo, yo respondo muy bien a intensidades que se supone, bueno, que realmente son así, que son favorables para la ganancia de masa muscular. Por ejemplo, yo respondo muy bien a los por 6 y a RP alto. Por ejemplo, ahora estoy haciendo casi todos los días ANRAP en banca, que según a la gente que se lo diga, pues te dicen que estás loco, pero bueno. Y realmente es que mi bloque que mejor estoy respondiendo. Y eso, por ejemplo, para mí, decir que estoy haciendo un bloque de hipertrofia, entre comillas, los típicos bloques de toda la vida, que son clásicos, al fin y al cabo eso es lo que para mí tendría más sentido en el cerca de competición, ¿sabes? Porque al Sí. final, al cabo, es lo que estoy mejorando más. Y aparte también, si tú estás utilizando singles, por ejemplo, en sentadillas, no tiene por qué, a ver, ¿cómo explicarlo? No tiene por qué ser algo peor, cuando realmente todo el entrenamiento va en función de todas las variables. Está el RP, o sea, las series efectivas que hace, el estrés también, la selección de ejercicios, y también algo que está súper relacionado, es la fatiga, o sea, el amoníaco y el lactato. No sé si qué opinas sobre eso. A nivel de generación de fatiga en relación con la cantidad de amoníaco y lactato. Claro, sí,
Porque es que si tú, por ejemplo, todo tu entrenamiento lo centras en eso, al fin y al cabo no creo que es algo súper, ¿cómo decirlo? Funcional, entre comillas, porque está dejando de lado otras cosas que hacen que produzca la ganancia de hipertrofia, ¿sabes? Comenten también. A ver, me he perdido un poquito en la línea de conversación, la verdad. Y es que a lo Eh, mejor metido muchas cosas, ¿no? a De ver, por medio. vamos a ir un poquito por partes, ¿vale? Es decir, vamos a tocar primero la parte de, si quieres, del amoníaco y el lactato, ¿vale? Vale. Pero bueno, tampoco vamos a meternos mucho en fisiología porque pues tampoco creo que sea del todo adecuado, ¿vale? Hay, habría mucho debate que tener sobre pues, la relación entre el lactato y el amoníaco y la fatiga, ¿vale? Es decir, la acumulación de amoníaco es una, si no me equivoco, ¿vale? Porque ahora mismo tampoco me he repasado la fisiología, sin dudas. Estas son cosas que he estudiado sin duda y que he repasado y he hecho mi investigación, pero ahora mismo pues no la tengo fresca en la cabeza, ¿no? El amoníaco, si, y si, bueno, pues si me equivoco, pues que me perdonen, hasta donde yo sé, es una... Es decir, no son medidas directas de fatiga, ¿vale? Es decir, no es una cuestión de que, por ejemplo, porque haya más amoníaco o más lactato, es decir, significa que tienes más fatiga, pero sí que están relacionadas con actividades que son fatigantes, ¿vale? Es decir, la acumulación de lactato es por ejemplo, un subproducto del metabolismo anaeróbico, es decir, cuando tú eh, no es capaz, simplemente por la respiración celular a nivel mitocondrial, de poder seguir generando ATP con oxígeno, lo que se hace es utilizar otras vías que para poder obtener más ATP de una forma que es, por desgracia, generas menos ATP con estas vías, es decir, estamos como, digamos, el sustrato energético lo estamos, entre comillas, desperdiciando un poco, es decir, cada acetilcoenzima A, al no poder pasar por el ciclo de Krebs, pues no sacas tantos moles de ATP como, moles, perdón, sí, tantos, digamos, puntos de ATP como podrías sacar, pero es capaz de seguir produciendo más energía por unidad de tiempo para pues, poder suplir la necesidad energética, ¿no? Entonces, pues bueno, uno de los subproductos que tiene este metabolismo anaeróbico es el ácido láctico, ¿vale? El ácido láctico es básicamente la suma de lactato e hidrogeniones. Entonces, el lactato es un metabolito valioso, ¿vale? Es decir, el lactato se puede utilizar para generar más ATP en presencia de oxígeno. Entonces, pues cosas como las neuronas o el corazón utilizan muchísimo el lactato eh, vamos, como si fuera para convertirlo en ATP y utilizarlo como energía, porque el corazón y las neuronas son, pues digamos, órganos que siempre están con oxígeno, siempre tienen presencia de oxígeno. Entonces el lactato con oxígeno se puede convertir en ATP, ¿vale? Y luego se nos quedan los hidrogeniones, ¿vale? Es decir, los hidrogeniones sí que pueden generar fatiga a nivel agudo. Y luego el amoníaco, digamos, la relación que tiene es que tú a la hora de, es decir, cuando hay una catabolización de proteínas, por ejemplo, pues que haya un aumento del daño muscular o cualquier cosa en mitad de actividad, pues aumenta quizás los niveles de amoníaco, ¿no? Puede ser que me esté equivocando porque, pues bueno, estoy diciéndolo todo muy rápido y obviamente pues tampoco me estoy metiendo mucho en detalle en todo, ¿vale? O sea, que si hay alguien que pues tiene la fisiología repasada más recientemente que yo, pues que no se me echa el cuello, porque, pues lo dicho, ahora mismo pues no tengo el libro de fisiología adelante, ¿vale? Eh, pero es más o menos así. La cuestión, que el nivel de amoníaco o el nivel de lactato en sangre aumenten, aunque si no me equivoco el amoníaco no va por la sangre directamente como tal, sino que va con unas... eh, se, va por otra vía, ¿no? Para poder ser excretado. La cuestión, que aumenten estos valores a nivel fisiológico no aumenta de por sí la fatiga, pero están relacionadas con actividades que son fatigantes. Es decir, si hay lactato en sangre es porque estás haciendo una actividad de tan alta intensidad que necesitas recurrir pues, al metabolismo anaeróbico, ¿vale? Y de la misma manera, si hay una catabolización de proteínas, pues probablemente es porque estás haciendo algún tipo de actividad pues, que está dando lugar a eso. Entonces, pues claro, el nivel de amoníaco aumenta. Y eso es un poco la relación que tiene con la fatiga, ¿vale? Pues bueno, en Pero este bueno, que yo creo tema, que ahí hemos divagado un poquito. sí, a ver, me refería más al tema de que vi en las clases de Mike Tuchel, de estrategia emergente,
vi una clase que hablaba de hipertrofia, de bloques de hipertrofia, y comparaba el lactato que en ejercicios que haya más rango de movimiento se acumula en mayor capacidad, por así decirlo, se acumula más o se produce más que en ejercicios que hay menos rango de movimiento. Entonces, se supone que una dosis de estímulo, entre comillas, que sea parecida, a lo mejor en un ejercicio llega al lactato antes, se acumula más lactato antes que en otro, ¿sabes lo que te quiero decir? Que quizás no es todo tampoco el rango de repetición a lo que me refiero tampoco, también. Por lo mejor el rango de repeticiones óptimo entre 8 repeticiones o 6 o 12 si no me equivoco, en la clase esa que decía, porque al final al cabo junta como todas esas variables que estoy diciendo, que comentaba antes. Claro, pero no tiene, me refiero, no es esa la relación concreta del lactato y la hipertrofia. Es decir, cuando tú haces es decir, cuando hacemos actividades que están relacionadas con, también te digo, no tenemos aún del todo claro a nivel científico cuál es exactamente el causante concreto de la hipertrofia, ni conocemos todas las vías de señalización, etcétera. Es decir, más o menos tenemos una buena idea, pero tampoco lo tenemos al 100% claro, ¿vale? Es decir, aún queda mucha investigación que realizar. Ahora, eh, una cosa que sí que tenemos clara es que normalmente las actividades que están bastante relacionadas con la hipertrofia también están bastante relacionadas con el metabolismo anaeróbico, ¿vale? Entonces, el metabolismo anaeróbico, pues tiene el gran protagonista que es el ácido láctico, ¿vale? Lactato e hidrogeniones. Entonces, Claro. cuando tú estás realizando una contracción de cierta intensidad y cierta duración que suele estar relacionada con la hipertrofia, que suelen ser series pues, de entre 8 o 20 repeticiones, la acumulación de lactato también es bastante Muy alta, alto. porque la acumulación de lactato a partir de esfuerzos máximos de entre 40 a 80 segundos, pues suele tener bastante altos niveles de Sí. lactato en sangre, ¿no? Es decir, porque ya pues la vía de los fosfágenos se ha agotado, que dura más o menos 12 segundos, entonces ya tienes que depender de la vía anaeróbica. Entonces, pues cuando llevas ya 20, 30, 40 segundos de vía anaeróbica, el lactato empieza a acumularse. Entonces, esa es un poco la relación que hay, ¿no? Es decir, ya que haya algún tipo de señalización mediada por niveles de lactato, eso ya no lo sé y tampoco me voy a meter en terrenos fanganosos. Pues bueno, si quieres, dejamos ya este tema. Yo creo que el que más me va a gustar y el que más le va a gustar a la gente es el siguiente, que es sobre el tupper, porque yo pienso que Ujú. tradicionalmente el tupper lo relacionamos con un aumento de rendimiento significativo. Sí que es cierto que antes de pasar de tema, me gustaría hacer un pequeño, digamos, inciso más en el tema de la hipertrofia, ya que siempre me gusta dar un poco de aplicación práctica, ¿no? En todo lo que digo, no pues simplemente decir cosas y tú dices, vale, ¿yo con esto qué hago? ¿No? Me gusta dar algo un poco más práctico, algo directamente aplicable, que digas, ah, mira, pues esto podría hacerlo yo, podría aplicarlo yo, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo, personalmente yo ahora mismo, cuando me viene un atleta y tengo que escribir su primer programa y vamos a poner, por ejemplo, un atleta novato, ¿no? Es decir, ¿cómo me decido yo? Pues cómo escribo el primer blog, es decir, cuántas veces mando sentadilla a la semana, por ejemplo. Eh, si mando más o menos, es decir, del estrés que le vaya a mandar, cuánto dedico a práctica específica del deporte, cuánto dedico a, pues, es decir, a practicar los movimientos básicos, Sí. cuánto dedico a trabajo más inespecífico de hipertrofia, etcétera, ¿no? Es decir, un poco, pues, qué razonamiento hago detrás de esto, ¿no? A ver, una regla que suele ser aplicable a prácticamente todos los powerlifters, ¿vale? En general, independientemente de su nivel, realmente son dos reglas. Lo primero es que tienes que encontrar, y esto lo he repetido ya 1000 veces, pero lo repetiré 1000 más, tienes que encontrar qué necesita este atleta para mejorar, ¿vale? Es decir, hay atletas que necesitan un foco más grande en trabajo técnico, otros que necesitan un foco más grande en hipertrofia, un foco más grande en la práctica específica del deporte, etcétera. Y si ves que realmente no hay nada así que destaque, pues más hipertrofia y más práctica específica, ¿no? Y lo segundo es es decir, ¿cuánto estrés necesitan a la semana estos atletas? O este atleta concreto tuyo, ¿cuánto estrés necesita a la semana para mejorar?
¿Y cuánto porcentaje de ese estrés puedes dedicar a los movimientos básicos? ¿Vale? Es decir, porque hay un límite. Hay un límite a nivel de recuperación antes de que pues, tengamos X problemas, ¿no? Es decir, pues a alguien quizás le duele la rodilla, a otro le duele la lumbar, a otro le duele la cadera, a otro quizás al hacer low bar 2 veces a la semana le duelen los codos. O Hay un límite, ¿no? simplemente técnicamente, a lo mejor cuando llega la quinta serie o sexta, entre comillas, obviamente ya sabemos que el estrés es con el RP también, el antiguo, también quizás eso puede ser un factor, ¿no? A reducir el estrés. Que la técnica se joder, no sé decirlo. Vamos, que Sí, empeore mucho. sí, se desvirtúe. Sí, Sí, a partir también de cierto número de series, hay ciertos claro. atletas que ya no es lo mismo, ¿no? Es decir, la primera serie va bien, la segunda también, pero ya a partir de la cuarta, quinta, décima, veinteava serie del mismo movimiento, ya es como que pierdes un poco la concentración, ¿no? Y ya, pues ya el movimiento empieza a sentirse oxidado, raro, extraño, ¿no? Pues todos esos son factores a tener en cuenta, ¿no? Es decir, ¿qué necesita el atleta para mejorar? ¿Cuánto necesita para mejorar? Y de ese cuánto estrés, cuánto porcentaje de ese estrés lo puedo dedicar a básicos, ¿no? Es decir, entonces, claro, una vez tienes a tu atleta delante y te planteas estas 3 preguntas, pues sueles tener bastantes respuestas, ¿no? Es decir, suele ser bastante claro. Entonces, claro, y hace poco me entró a trabajar un chico bastante novato, un chaval bastante jovencito, de menos de 16 años, muy joven, muy novato, acaba de empezar totalmente en el gimnasio y, y el chico ya tenía bastante claro que él quería mejorar en powerlifting, él quería pues, pues levantar más kilos a lo largo del tiempo, ¿no? Y mejorar en los 3 básicos, etcétera. Lo tenía ya claro, vale. Primer análisis. Hago una llamada con el chico, que me cuente un poquito sobre él, etcétera, su estilo de vida, qué se dedica, etcétera. Es un chaval jovencito, así que, pues bueno, pues trabajo no tiene, pero si tuviera trabajo me interesaría saberlo, pues que no es lo mismo trabajar con alguien que es pianista que alguien que trabaja en la obra, ¿no? O alguien que tiene un trabajo de oficina, o yo qué sé, un tío que trabaja en un zoo. Pues son cosas diferentes, ¿no? Que hay que tener en cuenta en según qué circunstancias, ¿no? Haces un análisis, ves sus vídeos, ves cómo se mueve. Entonces, más o menos, viendo ese análisis, viendo cuáles son sus características de edad, peso, altura, cantidad de masa muscular eh, y cómo se mueve con sus básicos, también sus años de experiencia, etcétera, pues más o menos puedes sacar una idea de qué necesita. Yo, por ejemplo, a este chico lo vi y dije, vale, tú necesitas practicar la técnica de los básicos, ¿no? Claro. Necesitas mucha técnica porque eres totalmente novato y aún pues necesitas mucha exposición a los básicos, ¿no? Es decir, es lo típico que acabas de empezar y sacas la barra y incluso estás temblando, tienes fibrilaciones a nivel muscular, estás temblando, no estás estable, no, es decir, cosas que quizás para un atleta un poquito más avanzados son como lógicas en plan de, wow, yo saco la barra y no tiemblo ya, pero para alguien que acaba de empezar, sacas la barra y aún estás temblando, no de miedo, sino de que el músculo no está aún a nivel neurológico, aún no tienes ese mapa a nivel de cerebelo, sustancia negra, etcétera, no tienes ese mapa neurológico de cómo tienes que efectuar las contracciones musculares a nivel pues, de coordinación, ¿no? Entonces, claro, necesitábamos mucha práctica específica, necesitábamos mucha práctica a nivel técnico y necesitábamos mucha hipertrofia, porque sabemos a nivel de, pues ya lo he dicho antes, fisiología, literatura científica, biomecánica y simplemente pura física, que cuanta más masa muscular tienes, más fuerte eres capaz de ser y más fuerte eres, ¿vale? Es decir, eso es así y no hay mucho debate al respecto. Es decir, obviamente hay gente que tiene una mayor capacidad de producir fuerza eh, por kilo de músculo, ¿vale? Sin duda hay una diferencia individual en eso, pero si esa persona tiene más músculo, vamos a ver más kilos. Eso es así. Entonces, empecé a trabajar con este chico, hice ese análisis, vi lo que necesitaba y vi exactamente a nivel de cada patrón técnico, pues un poco qué era lo que hacía falta, ¿no? Entonces planteé ejercicios un poco para solucionar cada una de estas cosas que necesitábamos trabajar y lo planteé todo al mismo tiempo. Lo hice de una forma
pues, lo que se llama complex loading, ¿no? Es decir, tenemos el unidirectional loading, que es una cualidad física, descargamos, otra cualidad física, descargamos, otra cualidad física, ¿no? Eh, pero en powerlifting y en general en deportes de fuerza, normalmente yo tiendo un poco más al complex loading, a intentar pues todas las cosas que haya que mejorar, mejorarlas al mismo tiempo, porque hay tan pocas cualidades físicas que mejorar, entre comillas, eh, si lo comparas, por ejemplo, pues con un deportista, yo qué sé, con un futbolista, por ejemplo, porque tienes que mejorar tu metabolismo aeróbico, tu fuerza, tu potencia, tu masa muscular, tienes que mejorar muchas cosas, ¿no? Tu técnica, tu coordinación, tienes que mejorarlo todo, ¿vale? Que también tienes que tener, pues, según tu posición, pues cierta coordinación, pues mano-pierna o incluso, perdón, mano-ojo si eres portero o ojo-pierna si eres, pues, un delantero o lo que sea, ¿vale? Hay muchas más cosas que mejorar, ¿no? Pero en Power al final, pues tienes la técnica y tienes la masa muscular y poquito más, Sí, ¿vale? Entonces hacemos una estrategia de complex loading, ¿no? Pues en tu sentadilla te falla esto, pues vamos a hacer un ejercicio, una variante, ya sea pues un tempo, trabajo pines concreto, lo que sea, algo que mejore el limitante que tenemos a nivel técnico. Otro día también estamos practicando la sentadilla normal, porque pues para ver exactamente pues cómo. Claro, no sería muy útil tener solo sentadilla pines si luego tampoco no podemos practicar también la sentadilla normal. Es decir, nos interesa practicarlo todo, ¿no? La técnica específica y también una técnica variante que nos enseñe cómo debería sentirse la técnica específica, ¿no? Y que todo pues se retroalimente entre sí. Y luego tenemos pues la gran mayoría del trabajo dedicado a hipertrofia, porque pues como decimos, el claro. 90% de las adaptaciones van a venir de allí. Pero es interesante que también haya una exposición a el movimiento específico, ¿no? Es decir, que esté ahí, que tú todas las semanas, aunque sea una vez por semana, te expongas al movimiento de competición, que te muevas en eso, que tengas ese mapa motor neurológico integrado, lo desarrolles también y lo tengas fresco. Claro. Entonces, la cuestión es, que a ti te viene un atleta, analizas un poco qué es lo que le falta, si necesita trabajo técnico, se lo mandas, que no necesita trabajo técnico, pues no se lo mandas. Eh, La práctica específica del deporte necesita, pues depende, ¿es powerlifter? Sí, pues necesita la práctica específica del deporte, aunque sea una vez por semana, quizás 2 veces, ¿vale? Si puede tolerar 2 veces, lo tolera bien y puede generar un buen estímulo de ello, pues manda de 2 veces, claro, si lo tolera, pues maravilloso, ¿no? Si no, pues una sola y ya está. Y luego ya el resto del trabajo, pues suele estar dedicado a hipertrofia, es decir, si no necesitas trabajo técnico ni trabajar ningún tipo de rango concreto de movimiento ni nada, pues todo lo que te sobre de trabajo, que no sepas muy bien por dónde mandarlo, pues dedícalo a trabajo de hipertrofia. Exactamente a eso es donde quiera llegar. Porque yo pienso que la mayoría de personas realmente tienen dentro de un bloque de hipertrofia, o la mayoría de personas en un bloque de hipertrofia, entre comillas, ya como vamos, en el contexto que tú has puesto, que la mayoría de gente y de personas novatas, exactamente así, necesitan una mejora técnica, vamos, unas adaptaciones neurológicas y, y al fin y al cabo, pues lo demás es buscar un equilibrio, ¿no? Al fin y al cabo yo veo que un bloque que se relaciona por el equilibrio que hay dentro de él, ¿no? Y respecto a ver, con un atleta, a mí me ha pasado exactamente lo que me ha pasado contigo. Y en Instagram no sé qué persona fue, pero fue un entrenador. Me respondió que qué hacía poniéndole básico, siendo un novato, ¿no? Por eso me surgió el tema. Siendo un novato, cuando realmente busca, vamos, necesita hipertrofia. Pero es que la hipertrofia es una variable de entrenamiento, ¿sabes? No es con selección de ejercicio simplemente. A eso es donde quiera llegar. Claro, 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 claro. Claro, sí, es que si tú, por ejemplo, estás mejorando la hipertrofia, pero luego el patrón motor de la sentadilla no lo está tocando y no mejora la sentadilla realmente, que es lo que te interesa en el deporte, al Sí, final y al claro. cabo, La idea es como, claro, es que si este atleta novato que quiere ser powerlifter, lo que principalmente necesita es hipertrofia, ¿por qué no hacéis solo trabajo de hipertrofia puro? Claro, claro, porque es que ahí hay hasta cierto, es hay decir, que hay buscar un cierto equilibrio. punto, hay un espectro, ¿no? De cosas, es decir, es como, claro, yo quizás
te puedo hacer otra. Yo que sé, imagínate, Y me vienes haciendo esa pregunta y me enseñas tú un programa de entrenamiento y me enseñas tu día de piernas, ¿no? Y yo que sé, veo que tienes prensa de piernas, ¿no? Y te digo, oye, ¿por qué tienes prensa de piernas? Ah, pues porque quiero trabajar la pierna, no sé qué. Ah, bueno, pues, ¿y qué quieres trabajar de la pierna? ¿Qué musculatura hay en la pierna, Ramón? claro, es que al fin y al No, no, cabo, dime, no, es una pregunta, en plan, ¿qué musculatura hay en la pierna? En el muslo, por ejemplo, ¿qué músculos hay? pues cuádriceps, El femoral, cuádriceps, el isquiotibio isquio, sí, peroneo. También podríamos irnos un poquito gemelo, más arriba, están los también, glúteos, sí, tal. también. Principalmente esos tres principales motores. También están los aductores, etcétera. Bueno, pues quiero trabajar la pierna. Y la prensa principalmente, pues es un poco más foco en cuádriceps, ¿no? Claro, si quieres trabajar el cuádriceps, ¿por qué no haces extensiones de cuádriceps solo en vez de prensa? En plan, Exactamente. claro, no es lo perfecto, lo idóneo. Claro, si el cuádriceps solo tiene una función, que es extender la rodilla, no hace nada más. Los cuatro bastos convergen en una dirección de fibras oblicua, bueno, y con ángulo de penación, etcétera, y todos convergen en el tendón del cuádriceps, se enganchan a la patela, de la patela van a la tuberosidad tibial y la única función que tienen es extender la rodilla, no hacen nada más. El cuádriceps solo tiene la función única, concreta y ya está de extender la rodilla. Bueno, está la cabeza del recto anterior, que puede ser flexora de cadera, pero a nivel de cuádriceps en general es extensor de rodilla. Claro, el ejercicio entonces este del cuádriceps es la leg extension. Pues, entonces, ¿por qué la gente solo hace, es decir, por qué la gente no solo hace leg extension? Porque la gente hace prensa, péndulo en squat, hack squat, zancadas, etcétera, para trabajar la pierna. Eh, pues por varias razones, ¿no? Es decir, la primera, eh, por una cuestión de eficiencia, ¿no? Es decir, de poder, De tiempo también, de tiempo, es decir, pues claro, si claro. tengo que dedicar todo el trabajo a hacer únicamente trabajo aislado, me puedo tirar aquí todo el día, ¿no? Y otra parte es por un componente también de diversión, ¿no? Es decir, a mí me viene un chico y me dice, no, es que yo quiero dedicarme al powerlifting y yo le mando a estar 6 meses haciendo solo hipertrofia, porque es que tengo que crear base, es como, oye, es como si me viene un tío que quiere aprender a jugar al tenis y lo tengo 6 meses en un gimnasio haciendo hipertrofia, porque es que necesitas la base Claro, aeróbica y de hipertrofia para ser fuerte antes de jugar al tenis, ¿no? Y es como, tío, quiero jugar al tenis. En plan, llévame al campo y dame una raqueta y enséñame a jugar al tenis. Y ya luego, si quiero ser profesional de tenis, pues también me puedes llevar a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Que desarrollen X habilidades o X cualidades físicas de forma un poco más concreta, ¿no? Pero no me vas a tener un mes, 2 meses, 3 meses enseñándome la técnica perfecta del tenis y mejorando mi capacidad aeróbica, haciendo pues carrera, bicicleta, etcétera, porque yo quiero jugar al tenis. Pues esto es lo mismo, ¿no? A mí me viene un chico que quiere hacer powerlifting y lo primero que tiene que tener en su programa es un poquito de trabajo de los básicos. Tiene que ya empezar a exponerse a ellos, sentirse cómodo con ellos y sobre todo divertirse con ellos, porque si quiere dedicarse al power es porque le gustan esos ejercicios, pues tendrá que hacerlos. claro, tal cual, en plan, pienso lo mismo que tú. Ahí es donde quiera llegar, básicamente. Y también tenemos esta, digamos, es decir, digamos que las ideas van siempre un poco yendo de extremo a extremo, ¿no? Es decir, Sí, hace muchos años, hace muchos, muchos años, teníamos como esa idea de las rutinas Wader, de todo súper analítico, súper aislado, no sé qué, los básicos no sirven de nada, los ejercicios multiarticulares no sirven de con nada. la intensidad también y especificidad. Ujú. Como que se Luego, pone todo en un margen, en un extremo. luego cambiamos a otra dirección y ya pasamos a la época de 2010, 2013, 14, 15 de no, las waders no sirven de nada, los ejercicios analíticos no sirven de nada, no son funcionales, hay que hacer ahora ejercicios multiarticulares, no sé qué, y ahora estamos volviendo otra vez a otro péndulo, ¿no? Los ejercicios multiarticulares no son nada buenos porque no son estables, porque no sirven de nada, porque hay mejores opciones para no sé qué. Sí, eh, para según qué cosas, quizás puede ser interesante pues otros ejercicios que tengan pues, mejores estímulos de ratio fatiga o que estimulen mejor o sean más focales en según qué cosas, pero sigue habiendo valor en otro tipo de trabajos, ¿no? Es decir, y también hay que tener en cuenta otras cositas, ¿no? Por ejemplo, esto es algo que
que el otro día escuché a Mike decir y obviamente tiene mucho más contexto, pero sin duda me llamó la atención y es, claro, una hack squat tiene un mejor ratio estímulo-fatiga que quizás una sentadilla libre, ¿no? Y de la misma manera, quizás, pues yo qué sé, un press en máquina tiene un mejor ratio estímulo-fatiga que un press de banca, ¿no? Claro, es que este ejercicio es más fatigante que este otro, o este genera, pues, es un estímulo como más localizado, ¿no? Claro, pero ¿por qué uno es más fatigante que otro? Me refiero, no estoy dudando que lo sea. Estoy diciendo, ¿por qué? ¿Por qué este es más fatigante que otro? Es decir, puede ser, y no estoy diciendo que lo sea, pero podría llegar a ser que quizás en según qué casos, en según qué situaciones, uno teniendo menos fatiga que otro también implique que tenga menos estímulo que otro. Claro, Me por el refiero reclutamiento a, de fibra, ¿no? ya sea por reclutamiento de fibras o por la variable que sea, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, eh, ahora está todo el mundo diciendo, es decir, tenemos esta, digamos, esta línea de pensamiento, ¿no? Como, buah, es que ahora el press de banca no es un buen ejercicio de pectoral, ¿no? Claro, el press de banca no es un buen ejercicio de pectoral porque Lo que hemos dicho prácticamente no antes, hay, ¿no? no hay aducción, etcétera, ¿no? Claro, pero es decir, yo no he hecho trabajo aislado de pectoral en mi vida. Yo En tampoco. mi vida he hecho trabajo aislado de pectoral. ¿Vale? Es decir, cada vez que he hecho trabajo aislado, eh, ha sido de grupos musculares que no han sido el pectoral, básicamente porque de hacer banca, el pectoral lo tenía cargadísimo. Súper fatigado siempre el pectoral, todo el trabajo se me iba al pectoral, y además el pectoral es uno de mis grupos musculares más fuertes y desarrollados del cuerpo. Y prácticamente toda mi carrera deportiva me he dedicado a hacer press de banca y variantes de press de banca. Jamás he hecho pero esto es verdad, esto es verídico, jamás he hecho un trabajo aislado de pectoral en mi vida. O sea, yo hice cruces de poleas una o dos veces, se me cargó el pectoral una barbaridad y dije, madre mía, con lo cargado que yo ya llevo el pectoral siempre, pero aquí me lo quiero cargar más. Entonces casi siempre es banca, variantes de banca, banca agarre cerrado. Ahora de vez en cuando también meto algún que otro empuje en máquina, pero cuando meto esto es porque quiero gestionar fatiga del pectoral, ¿vale? Porque quiero que se me cargue menos el pectoral. Entonces, ¿cómo puede ser que si el ejercicio es supuestamente tan malo, eh, y que no se me entienda mal, es decir, con fatiga de pectoral hablo pues de hacer tanto trabajo que esté fatigado y pues quiero trabajar otros grupos musculares o otros ángulos, ¿vale? No que, claro, es que se te carga porque haces press de banca y tiene un ratio de estímulo-fatiga malo, no es eso a lo que me refiero, ¿no? Eh, Me refiero pues quizás a darle otro trabajo a otros grupos musculares que no sea el pectoral. Pero claro, si el pectoral, si por ejemplo el press de banca es tan malo para generar hipertrofia de pectoral, ¿cómo puede ser que yo haciendo solo press de banca haya conseguido tantísima hipertrofia de pectoral? ¿No? Es decir, sin haber hecho nunca ninguno de esos ejercicios tan supuestamente biomecánicamente perfectos, en los cuales, claro, es que no estás llevando al pectoral en su máxima rango de movimiento de aducción. Ya, tío, pero no tomo buen estímulo, trabajo bien, progreso bien, me gusta el ejercicio y voy a entrenar con ganas. Y pues a lo largo de los años, pues he mejorado bastante. Y, y me refiero, en algún punto obviamente todo el mundo, es decir, todo el mundo tiene un poquito de razón, ¿no? Es decir, no estoy ni quitándole la razón a uno ni dándosela a otro de forma totalmente tajante, ¿no? Pero quizás este argumento estos argumentos de decir, no, es que todo el mundo lo hacéis todo mal y a lo largo de, de toda la historia todo el mundo lo habéis hecho todo mal, me refiero, pues depende un poquito a nivel de contexto individual, de cada uno cómo responde al entrenamiento, cada uno pues cómo siente cada ejercicio. Por ejemplo, yo qué sé, Tom Platz, el tío tenía clarísimo que la sentadilla era, vamos, el ejercicio estrella del día de pierna, ¿no? Y es cierto que él tenía pues la antropometría para hacer sentadilla más cómodo que el resto, pero pocas piernas mejores han habido que las de Tom Platz a nivel de hipertrofia, a nivel de culturismo, que al final es de lo que estamos hablando, ¿no? Y Tom Platz solo hacía sentadilla. A ver, no hacía solo sentadilla, también hacía leg extension, hacía de vez en cuando máquinas, pero tú hoy en día haces una entrevista a Tom Platz y te dice que el número uno es la sentadilla, que los otros eran ejercicios extra e inferiores. Y te lo dice así. Exacto. Y los resultados ahí están, ¿no? Entonces, claro, no quiere decir que una
cosa sea tajantemente peor que otra, ¿no? Es decir, obviamente, pues vete tú es decir, quieres estimular el cuádriceps y tienes 4 opciones de ejercicio, pues prueba las 4 y dime tú, para ti, cuál es la que mejor sientes. Que tienes vamos, que te gusta la sentadilla, notas el cuádriceps genial y lo disfrutas y quieres, vamos, vas con ganas de entrenar y lo notas genial, pues haz sentadilla. Que la sentadilla tú por el nivel antropométrico no la notas bien, o te tienes que inclinar mucho, el trabajo no se te va al cuádriceps o te da problemas o lo que sea, pues prueba una hack squat. ¿Va A bien? mí, a mí eso, por ejemplo, me pasa con la Shifty, ¿no? Con John me metió Shifty para enfocarnos en la hipertrofia del cuádriceps. Pero a mí lo que me pasa es que no toma los erectores, que los cuádriceps, o Claro. sea, mis limitantes son los erectores. Entonces Ujú. los cambiamos por una Muy barra bien. alta y realmente conseguimos lo que buscábamos. Y mucha gente Claro. dice que, no sé, que la Shifty o la Front Squat, que es algo también muy frecuente, que tajantemente se utiliza para la hipertrofia. Bueno, obviamente sí, porque es un movimiento dominante de rodilla, pero que lo usarían ellos para la hipertrofia del cuádriceps. Y quizás estás desarrollando más los erectores, en plan, te centras más en mejorar la fuerza de los erectores que en lo de los Ujú. cuádriceps. Y realmente, Sí. por ejemplo, tú lo que quieres mejorar en ese bloque es la fuerza de los cuádriceps porque tu musculatura débil es esa. Y, por ejemplo, la que predomina en la sentadilla es el glúteo femoral, vamos, toda la cadena posterior, y hace que tenga un buenos días de la hostia y eso lo potencia aún más, que lo Ujú. tenga. Sí, También hay que individualizar mucho eso, ¿no? exactamente. Entonces, pues básicamente eso, pues que encuentres un poquito, pues cuál es el ejercicio que mejor sientes que esté consiguiendo el objetivo, ¿vale? Es decir, y aparte eso es una sensación muy fácil de obtener, es decir, entonces la sentadilla, ¿dónde se está yendo el trabajo? ¿Dónde quema? ¿Dónde sientes Claro. el trabajo, la fatiga, el estímulo, como quieras llamarlo? O haces una hack squat, yo que sé, quizás la máquina de tu gimnasio. Buah, es que la hack squat es el mayor constructor de piernas. Bueno, quizás la hack squat de tu gimnasio es una mierda. Sí. Yo O he la press, lo estado. que sea. Yo soy muy friki, me gusta mucho probar diferentes gimnasios, sobre todo, es decir, cuando tengo días así de trabajo un poquito más suplementar, inespecífico, ahora mismo tengo un día en el blog en el cual pues tengo pues, algún tipo de leg press, ya sea un leg press, hack squat, belt squat, cualquiera de esos realmente valen. Eh, Un SP, vamos. sí, tengo un día de trabajo suplemental. Y luego tengo máquinas y cositas de ese estilo, ¿no? Tengo un día dedicado a eso. Eh, y yo he probado muchas hack squat, he probado muchas prensas y hay algunas que se sienten muy bien y otras que se sienten muy mal. Por ejemplo, el otro día probé una que notaba el trabajo en la zona lumbar, porque pues lo que sea, se me separaba la zona lumbar del asiento por cómo estaba colocado y se me iba trabajo a la zona lumbar. Entonces, claro, es el mejor constructor de cuádriceps la hack squat respecto a la sentadilla. Pues a ver, pues en la sentadilla noto menos el lumbar que en esa hack squat, ¿no? Claro. Es que Entonces, algo. claro, también depende un poco de qué maquinaria tengas, ¿no? Y al final la aplicación práctica es que lo pruebes, ¿no? Es decir, tienes como 3 4 opciones de ejercicio y cuál consigue mejor el objetivo, ¿no? Pues quizás para ti es una hack squat, para otro es una leg press y para otro, como pudo ser Tom Platz, pues fue hacer sentadilla high bar como ejercicio principal del día de pierna 2 3 veces a la semana y el tío le fue bien y como digo, pues tuvo una de las mejores piernas vamos, de la historia del culturismo. Es conocido pues, básicamente por sus piernas. Pues ya Y yo creo que esto todo. siempre Bueno, sí. un pequeño inciso más y te dejo cambiar de tema. Este, digamos, es decir, ahora como adoptamos esta mentalidad hace tiempo, en los últimos años, de, claro, es que el tío que más grande, fuerte está, no es necesariamente el que más sabe, ¿no? Es decir, ya hasta cierto punto puede ser cierto en según qué contextos, obviamente, ¿no? Es decir, un tío puede estar grande, fuerte, desarrollado y pues no tener ni idea de lo que habla. Pero normalmente, también te digo, si alguien es más grande, fuerte y mejora más que tú de forma sistemática, quizás algo tiene que estar haciendo bien. Me refiero, si está continuamente esa persona mejorando, algo tiene que estar haciendo bien, ¿no? Y si cada vez que alguien hace algo similar a lo que hace ese hombre, también mejora más que tú de forma sistemática, algo tiene que estar haciendo bien sin duda, ¿no? Es decir, no sabemos el qué, pero algo tiene que estar haciendo bien.
Y esto también lo podemos relacionar un poco a lo que hemos hablado antes del remo con barra, ¿no? Es decir, tú pues tienes vídeos ahí de Arnold, de Ronnie Coleman haciendo remo con barra, Joan Prades haciendo remo con barra. Ostras, ¿cómo puede ser que el ejercicio sea tan malo? Como para que todo el mundo que está 5 veces más grande que, que, que la media de personas hagan estos ejercicios, ¿no? Es decir, no, es que, claro, no es lo mismo efectividad y eficiencia y caminos más cortos. Ya, tío, pero tú tomando el camino más corto tampoco estás llegando, ¿no? No estás consiguiendo llegar. No, es que la genética, no, es que los esteroides, es que no sé qué. Me sigue chirriando, me sigue chirriando. No creo que sean opciones tan malas. Pues de acuerdo. A ver, yo a lo mejor ahí sí pondría un matiz. A ver, esto ya viendo desde la respuesta del individuo, que hay gente que a lo mejor da igual que esté haciendo cosas sin improvisación, plan a voleo, que quizás que responde bien a tantas cosas que responde a casi todo, Sí, que es increíble, en plan, mejora, da igual lo que le ponga que mejora. En plan, por ejemplo, sí, con muchos individuos me ha pasado eso, o simplemente no pasa en todos los movimientos. Tengo atletas que en el peso muerto, no sé si porque tienen, no sé, son muy funcionales en ese movimiento por las palancas que tienen. Por ejemplo, el peso muerto, lo he dicho. Y es que mejoran en todo lo que le he puesto. O sea, y por ejemplo, la sentilla en la banca se le estanca, por ejemplo, y el otro mejora, da igual lo que le ponga que mejora. sí, Pues bueno, pasamos ya al siguiente tema que era el tapering. sí. También es algo que varía con el tiempo. Sí, En plan, creo que también tiene mucho valor el, el concepto de variar el estímulo cada X tiempo, ¿no? Por ejemplo, y volvemos al remo con barra, porque es que sí, hay que. fue un topic que, como te digo, yo le di muchas vueltas, ¿no? Eh, yo hay veces en las cuales he hecho remo con barra y no me ha gustado la sensación que me ha dado. Pues he notado el trabajo en la lumbar, no he estado cómodo, no me ha terminado de gustar, ¿no? Pero también hay otras veces en las cuales, después de mucho tiempo sin hacer el remo con barra, de decir, Buah, estoy entrando en mi gimnasio de casa, no tengo ninguna polea, tengo que meter alguna tracción y me habría tocado algún remo en máquina o en polea abajo, alguna cosa así, más, más chulo, ¿no? Mejor, más estable o más alineado con el vector de fuerza o lo que sea, ya sea pues un remo, pues yo qué sé, en máquina de Life Fitness o lo que sea. Pues no he podido hacerlo, he tenido que hacer un remo con barra y decir, guau, menuda congestión de espalda me he llevado hoy, menudo estímulo me he llevado haciendo este ejercicio que llevo sin hacer un montón de tiempo, ¿no? Y que además dejé de hacerlo porque tenía opciones que eran supuestamente mejores. Y de hacer el entrenamiento y decir, guau, es que tremendo trabajo me he llevado, o sea, y tener la musculatura realmente bien trabajada, ¿no? De salir con una sensación de muy buen trabajo y de haberlo hecho cómodo, sin que te limite ninguna musculatura, etcétera, ¿no? Eh, entonces, pues creo también que hay cierto valor en eso, es decir, en el decir, bueno, es que este ejercicio a nivel biomecánico, pues quizás no es lo más perfecto del mundo, pero en algún momento quizás puedes probarlo y ver qué tal se siente, ¿no? Darle al menos ese try, o al menos cada X tiempo quizás necesitarás alguna que otra acción para poder variar el entrenamiento, porque si no, pues el entrenamiento se te va a hacer aburrido claro, tarde o también. temprano. Y quizás lo pruebas, cada X tiempo lo varías y notas que realmente sí que sacas un buen estímulo de él. Pues nada. Entonces que estoy de acuerdo, vamos, en todo lo que ha dicho. Pasando al tapering. El tema del tapering, bueno, si quieres hacerte una introducción mejor. Nada, sobre todo, ves tu opinión sobre el tapering, ya que es como lo tenemos, bueno, yo no, pero se le tiene como endiosado, ¿no? Plan, como que todo depende del tapering. Bueno, realmente es cierto, pero me refiero que no tienen en cuenta otros factores que son mucho más importantes que el tapering, ¿no? Por Mm, ejemplo, yo qué sé, ¿en qué punto va la competición? ¿Cómo encadenan los bloques? ¿Cómo el rendimiento que viene en ese bloque de competición, el anterior? En el pico de formas que vas creando, ¿sabes? A la hora de llegar a la competición. El time to peak, que lo veo súper más importante que el taper, ya que también hay que entender que cuando haces un taper estás cambiando también los estímulos, ¿no? Y al final y al cabo lo que te hace llegar a ese estado de forma es el estímulo que está aplicando. Si lo quitas, ah, ¿qué pasa? Pues no sabes. Realmente es más complicado saber y predecir lo que pasa, realmente. A ver, el tema del taper, hace años también de esto, ahora menos.
Pero antes teníamos esta, digamos, esta estrategia de taper bastante, digamos, eh, como Endiosada. estandarizada, sería la palabra, como que todo el mundo utilizaba más o menos esta estrategia. También había menos herramientas para medirla, o al menos estaban menos popularizadas las herramientas para medir cuál era la demanda del entrenamiento a nivel de recuperación, medir el porcentaje de recuperación, etcétera. Entonces, la estrategia principal era principalmente cargar, 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 muchísimo estrés, muchísimo estímulo, muchísima carga de entrenamiento, hasta superar incluso tus niveles de capacidad adaptativa, luego descansar y pues llegar a competir, ¿no? O a una toma de marcas o lo que fuera. Esto era como el planteamiento general, ¿no? Lo que se llamaba el overreaching, ¿cómo era? Funcional. Funcional overreaching. Básicamente eso, es decir, ir por encima de tu capacidad de recuperación para luego descansar y ver como un gran pico de rendimiento, ¿no? Entonces, básicamente, la carga de entrenamiento hacía esto, pegaba un drop y mientras tanto el rendimiento hacía esto, es decir, parecía que iba bajando y de repente subía, ¿no? Claro, luego se vio que aquí realmente lo que estaba pasando es que, muy probablemente lo que estaba pasando es que, claro, tú estabas llegando al entrenamiento a un nivel tan, tan, tan alto que los niveles de fatiga eran tan, tan altos que no eras capaz de ver tu rendimiento. Entonces, claro, Claro, luego cuando no te recuperas. descansabas durante una semana, veías un picazo de rendimiento ascendente altísimo. Claro, pero no es porque el taper o este proceso hiciera que realmente el rendimiento subiera tanto, sino que estabas tan, tan, tan fatigado que tenías el rendimiento difuminado, que no eras capaz de expresarlo. Entonces, claro, veías subidas de, guau, es que el taper me ha dado 20 30 kilos. No, el taper no te ha dado 20 30 kilos. Lo que pasa es que antes no eras capaz de expresar ese nivel de fuerza, ese nivel de adaptación, porque estabas totalmente fatigado. Entonces, ahora, o al menos por mi parte, la, digamos, estrategia por defecto es algo un poquito más... la palabra no es conservador, sino para mí algo más lógico, ¿no? Es decir, yo ahora teniendo todas estas herramientas como el Stress Index, los cuestionarios de recuperación, etcétera, me es muy fácil encontrar cuál es la carga de entrenamiento que un atleta está realizando y puedo ver exactamente si este atleta está mejorando con esa carga de entrenamiento. Y una vez encuentro una carga que es lo suficientemente alta como para generar adaptaciones a un ritmo adecuado, pero no es tan alta como para que de una semana a otra estemos siempre acumulando una muy buena cantidad de fatiga. Más o menos es el punto en el cual el entrenamiento aprieta, pero no ahoga, ¿no? Es decir, es un entrenamiento difícil, duro, obviamente, porque No, no genera adaptaciones, claro. la principal variable de entrenamiento es que tiene que ser un entrenamiento duro, ¿vale? Es decir, duro, pues tiene que costarte, ¿vale? No puede Muy ser, desafiante, vamos. no puedes ir al gimnasio y que a largo plazo, de forma sistemática, el entrenamiento no sea un reto, ¿vale? Es decir, tiene que tener un pequeño componente de reto, de que te cueste, y tiene que costar. Cuando estamos hablando de atletas competitivos o de alto nivel, estamos hablando de que tiene que costar bastante, ¿vale? En gente pues más de bajo nivel, etcétera, el umbral adaptativo no es tan alto, pero en gente de alto nivel es un umbral adaptativo que está alto y sin duda de entrenamiento hay que esforzarse bastante, ¿vale? Es decir, no puede ser un paseo ni vamos, ni mucho menos. Pues la cuestión que una vez encuentras ese umbral adaptativo, estás mejorando semana a semana o bloque a bloque o el ritmo de mejora que cada uno lleve, normalmente lo suyo suele ser mantener eso. Simplemente mantener ese ritmo y mejorar pues semana a semana o al ritmo que tú mejores, ¿no? Es decir, eh, no veo yo mucho valor al llevar el entrenamiento más allá de tu capacidad de recuperación si no te puedes recuperar de ello, ¿vale? Es decir, para luego descargar e intentar supercompensar de alguna manera. Es decir, la supercompensación ya está ocurriendo cada vez que tú estás yendo tan al límite como puedes de tu capacidad de recuperación, ¿vale? Tan al límite de decir, a la siguiente semana no llego vivo, ¿no? Es decir,
que el entrenamiento de por sí ya tiene que ser duro. No hace falta, por ejemplo, ¿qué pasaba con esto? ¿No? Es decir, esto viene de sistemas de periodización un poquito más, digamos, tradicionales, que pues no tenían muchas herramientas o tenían un entendimiento de la fisiología un poco diferente, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que teníamos un periodo de entrenamiento que era extremadamente sencillo. Teníamos primeros bloques, primeras semanas muy, muy sencillas, ridículamente sencillas. Estamos hablando de hacer series de 5 al 50% del RM, y luego al 52%, y luego al 55%, y luego al 60%. Series de 5 al 60%, estamos hablando de series con tu 15 RM, ¿no? Claro, estamos hablando de un periodo que es ridículamente fácil para luego acabar en un periodo que es más o menos medio, que es un poco lo que nosotros replicamos, un periodo que, pues, que no es ni muy sencillo, pero tampoco tan difícil como para no poder recuperarte de ello, sino que pues a un punto medio perfecto. Y luego teníamos la parte en la cual el entrenamiento era extenuantemente difícil, ¿no? Es decir, estamos hablando de hacer un montón de volumen, yo qué sé, series de 3 al 90%, todo súper cerca del fallo, muchísimo volumen, muchísimo trabajo. Entonces, claro, a las pocas semanas de eso estabas totalmente destrozado, totalmente molido. Terminabas una semana de entrenamiento, descansabas durante el fin de semana, llegabas al lunes de la siguiente semana y seguías teniendo unas agujetas de 4/5, de no poder prácticamente moverte, y estabas súper fatigado, llegabas, te ponías a calentar, estabas totalmente rígido y claro, pues es decir, más o menos la progresión de peso estaba ahí, porque pues tenías una progresión lineal de peso con cargas fijas. Entonces, claro, realmente el peso pues tampoco bajaba mucho, ¿no? Es decir, era más o menos el peso que habías estado moviendo. Eh, Hasta que llegabas al punto de tener tu semana completa de recuperación en la cual literalmente no hacías nada, es decir, porque el clásico taper tradicional básicamente venía a ser 4 o 5 días antes de competir, tirar openers. Y ya Dos, está, tres ¿no? días, 2, 3 días, exactamente, ya está. Como mucho alguna serie al 70 y algo por ciento, sobre todo en la banca, pero Y eso es una semana, que hay gente a lo mejor que hace 2 semanas, ¿sabes? sí, sí, claro, había tapers de 2 semanas incluso. Pero bueno, poniendo el ejemplo más Sí. típico, que era el taper de una semana, pues 4 o 5 días tirabas opener, ya está, una serie RP 7-8. Bueno, es decir, Menos, ¿eh? opener y segundo intento o lo que tú hagas, ¿vale? Es decir, era una serie más o menos eso, entre RPS 7 y 8, ¿no? Es decir, o simplemente incluso un opener, un RPE 6-7, ¿vale? Algo así. Y luego, 2 o 3 días antes de competir, calentabas hasta antes de tu opener y no tirabas el opener. Y eso era el taper, literalmente. Es decir, 6 series. Bueno, miento, 3 series y un calentamiento. Y ya está. Eso era todo lo que hacías en toda la semana. Entonces, claro, en esa semana tenías una gran oportunidad de recuperarte de toda esa fatiga, llevabas a competir y te vayas a gente diciendo, guau, es que nunca había tirado este peso, es que no sé qué, PRs de 20, 30 kilos. Claro, es que llevabas 3, 4 semanas que estabas totalmente destrozado yendo a entrenar. Entonces, claro, no era algo que fuera muy óptimo, ¿no? No, para mí no es óptimo. Estaba una temporada en la cual el entrenamiento es ridículamente fácil y luego una temporada en la cual el entrenamiento es ridículamente difícil, no tiene mucho sentido para mí, ¿no? Entonces, para mí lo que tiene más sentido es que tú una vez encuentras cuál es el punto en el cual el entrenamiento aprieta pero no ahoga y puedes generar adaptaciones de forma constante, pues que tú te mantengas en ese punto de forma constante. Básicamente que el estrés que esté utilizando sea sostenible a lo largo del tiempo. Exactamente, que sea lo suficientemente alto para que el entrenamiento sea difícil y exprimamos todas las adaptaciones que podamos, pero que pueda ser sostenible, ¿no? Es decir, que obviamente teniendo en cuenta, es decir, para mí yo, en un atleta profesional, un competidor, yo entiendo como base que tú todas las noches duermes el mismo número de horas, que no hay picos de estrés externos demasiado raros, que la alimentación más o menos es estable, ¿no? Entonces entiendo cierta estabilidad en ese sentido. Pues un grado de estrés que, que sea tan alto como se pueda hacer mientras te recuperes de él. Es decir, si cuanto más alto sea mientras te recuperes de él, pues bueno, vale, perfecto, que no de molestias, que de una semana a otra estés recuperado, que puedas enfrentar los entrenamientos de forma intensa, etcétera, ¿vale? No que llegues a una sesión y estés totalmente destrozado del anterior, ¿no? Pues una vez encontrás ese punto, que lo mantengas en el tiempo. Entonces, claro, ahora nuestra estrategia de taper, pues prácticamente los tapers no nos suelen dar
prácticamente ningún kilo. Eh, De hecho, puede quitarnos, yo pienso, ¿eh? si lo haces Claro, mal, depende. sí, Es que claro. también depende de la respuesta del individuo, como siempre. Es que tú imagínate que esa persona es muy sensible a la reducción del estrés, por ejemplo. Hay Y a lo gente que es muy mejor sensible. si se va a tomar por culo, o no sé, o a mil cosas. Y Hay también creo gente, sí, que el hecho de no hacer tupper es como muy novedoso, ¿no? O que se le tiene miedo a no hacer tupper. En plan, estamos como, a ver, yo no, pero yo seguro que tengo otros egos que no son estos, pero todo entrenador tenemos egos. Como el hecho de no hacer tupper. En plan, tú no estás tirando ahora los openers, ¿cómo sabes lo que vas a tirar? claro, Es que claro, yo eso, creo que ya. eso es otro tema, claro. Claro. Es que yo creo Eh, que a día de hoy también se hace eso simplemente porque los entrenamientos quizás no confían tanto en los datos que tienen o están como dudosos. Yo pienso más que eh, a día de hoy se utiliza el Tupper con ese fin. sí, a ver. Por terminar lo que yo estaba comentando y empezar con lo otro, porque son sin Ah, duda vale. temas que están relacionados, pero son diferentes, ¿no? Es decir, son diferentes estrategias, ¿no? Eh, claro, ahora que nosotros mantenemos el estrés más o menos constante, es decir, apretado, un estrés fuerte, relativamente alto para la persona, pero recuperable, es constante, pues más o menos las ganancias suelen ser al momento, ¿vale? Es decir, semana a semana o bloque a bloque están habiendo esas adaptaciones, ¿no? Entonces, realmente cuando llegamos a esa semana antes de competir, a simplemente hacer la preparación antes de competir, pues no vemos esos picos de rendimiento que se veían antiguamente de una semana a otra, básicamente porque no son reales. Es decir, no eran picos de rendimiento reales. Es decir, simplemente la función del taper es ahora mismo mantener el estímulo lo suficientemente alto para no perder adaptaciones, pero lo suficientemente bajo para disipar la fatiga inmediata. Entonces, pues es que realmente a nivel fisiológico no hay más. Es decir, tú tienes la cantidad de estímulo que tienes y tienes que mantenerlo lo suficientemente alto pues para no perder la técnica del movimiento, para no perder ese fitness a nivel agudo, ¿vale? Es decir, pues seguir exponiéndote al movimiento de competición, a la técnica, al patrón, etcétera, y las adaptaciones estructurales que sigan estando ahí, ¿vale? Pero reducir el estrés, pues normalmente solemos reducirlo entre un 30-50%, lo suficiente como para poder disipar la fatiga más inmediata, más aguda y que llegues a la competición y que estés pues relativamente fresco, ¿no? Pero básicamente eso es el taper ahora mismo. Nosotros lo único que hacemos en la gran mayoría de casos, no siempre obviamente, pero en la gran mayoría de casos es que una vez conocemos el time to peak de la persona, el número de exposiciones, un estímulo que tarda esa persona en conseguir un pico de forma con ese estímulo y ya no poder seguir utilizándolo más, pues una vez conocemos ese time to peak, cuadramos el time to peak con la fecha de la competición, es decir, nosotros empezamos el bloque, imagínate si tenemos un time to peak de 6 semanas, pues y la competición es en 6 semanas, pues nosotros empezamos el bloque en 5 semanas para que de esa manera, pues si la exposición 6 es nuestro pico de forma, pues la semana de la comp, es decir, el día de la comp es la exposición 6, exposición 5, 4, 3, 2, 1, inicio de bloque, ¿vale? Exacto. Que hay gente que alguna vez la ha liado con esto y ha dicho, bueno, está en tu pick 6 semanas, pues empiezo seis Seis semanas semanas. antes de la Y, compe. y Claro, pues llega la empiezas. séptima. Exactamente, eso ha pasado muchas veces. Que dice, claro, estoy a 6 semanas de competir, mi time to peak es 6 semanas, pues hago 6 semanas, ¿no? Claro, es una semana, dos, tres, cuatro, cinco, 6 semanas, y luego ya has terminado la sexta semana y está Claro. la compe, Es que es que, la séptima en el fin de semana de esa semana, ¿no? Es decir, una vez ya has terminado la semana. Entonces, claro, la gente pues se comía tremenda mierda. es que mucha gente también a lo mejor se equivoca con que el time to peak se cree que es por semana en vez de exposiciones, ¿sabes? Sí, esa es la También. otra. Te piensas que es por, Sí. por número de Por, semanas, sino por por movimiento exposiciones al también. movimiento de competición, al estímulo Claro, y exacto. también hay gente que no ha sabido cuadrarlo bien y no han salido bien ciertas preparaciones, ¿no? Pero básicamente, una vez nosotros conocemos cuál es nuestro time to peak, cuántas exposiciones o un estímulo tenemos que tener hasta tener un pico de forma, pues básicamente el proceso es realmente muy simple. Es decir, estás yendo Sí. hasta la compe y 2-3 días antes de competir, o 2-4 días antes de competir, dejas de entrenar.
Y Y ya está. literalmente eso es que no hacemos nada más y es algo que funciona bien siempre, mantienes el rendimiento bien, llegas a competir pues fresco, con capacidad de expresar tu rendimiento real y, De y hecho, ya es está. lo más fiable, ¿no? Yo creo que a día de hoy es como lo más predecible lo que puede suceder. Por fin y Para al cabo, a mí la verdad es que nunca me ha fallado con ningún atleta esa exacto, a mí estrategia. tampoco, ¿eh? Ha sido brutal. Y de hecho, de Nunca ha llevar fallado. gente haciendo por 6 y obviamente, pues a esa intensidad, a lo mejor muchos atletas, hasta Sí. incluso el entrenador, Que va antes como era, diciendo, "Uf, voy un sí, poco calado". antes era muy común escuchar cosas como, ¡buah! Me ha salido mal el taper y me ha salido mal la compe. Veas esas cosas por Instagram Sí, sí. y a nosotros nunca nos ha pasado con esta estrategia. No, es que Pero puede claro, pasar por otra cosa que no sea por eso, ¿sabes? Pero, claro, obviamente, pues no estoy diciendo que sea infalible, ¿no? Pero claro, estoy diciendo que nosotros no ponemos confianza en el taper como para que sea nuestra salvación para la compe. claro, Porque claro, antes era como, buah, es que estoy tirando 180 de sentadilla, buah, pero nada, no pasa nada, porque estoy tirando 180, hago el taper y tiro 200. claro. Y de hecho es No, que también creo que se asocia algo negativo, tío, algo negativo a la fatiga. Cuando realmente, cuando más fatiga hay dentro del bloque, es cuando te llega tu time to beat, ¿no? Al fin y al cabo. claro, eso es otra Es cosa. que también he escuchado, Eh, es que voy a llegar muy cansado. No sé qué Claro, decirte. claro, 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 claro. Eso también es un tema a tener en cuenta. Es como, claro, guau, pero si sigues entrenando totalmente normal hasta 2, 3 días antes de competir, pues vas a llegar fatigado, ¿no? A ver, sí, y no. Vas a llegar con sensación quizás un poco de fatiga, ¿no? Claro, no has estado una semana descansando a la Claro. Bartola, obviamente. Claro, si tienes que hacer el entrenamiento que haces normalmente todas las semanas, en vez de hacer una serie de cada movimiento pues claro, vas a sentirte un poco menos fresco, ¿no? Claro. Claro. Pero también vas a estar más adaptado, vas a tener un nivel de estímulo mayor. Y a mí siempre me gusta poner el ejemplo de, sobre todo atletas intermedios, que hacen el entrenamiento de una semana, llegan a la siguiente semana, bueno, en avanzados también se da, en según qué bloques, ¿no? Pues haces el entrenamiento de una semana, llegas a la siguiente semana y le subes peso a todo. Y llegas a la siguiente semana y le subes peso a todo. Y es como, ostras, ¿de verdad me estás diciendo que tienes miedo de sentirte fatigado y no poder expresar tu mejor rendimiento en el día de la compe, Cuando lo si hago así haciendo, siempre, ¿sabes? si haciendo todas las sesiones de la semana, la siguiente semana le puedes subir peso? Y es decir, la semana antes de competir te estoy quitando la mitad de las sesiones, te estoy quitando, si tienes 4 sesiones, te quito dos. 2, 3 días, es decir, 2, 4 días antes de competir dejamos de entrenar. Entonces, Sí, claro, si compites el sábado, a partir del miércoles ya no entrenas. Entonces, si hacías lunes, martes, jueves, viernes, el miércoles descansas, el jueves descansas, el viernes descansas y compites el sábado. Me estás diciendo que vas a estar tan fatigado de no poder expresar tu rendimiento cuando eres capaz de expresarlo y mejorar semana a semana cuando haces la semana completa. No tiene ningún sentido. tal cual, pienso lo mismo. Luego, tío, lo más parecido que he hecho un tupper, porque entre comillas, porque tampoco es parecido, por así decirlo, pero que quita el aumento de competición y es como algo diferente, son las semanas invertidas. No sé si las Sí, eso lo conoces. hemos hecho. Sí, Sí, que eso lo eso yo hemos hecho también lo he hecho, también. pero lo he hecho mucho menos. En plan, me gusta más lo otro porque lo veo como algo más fiable y lo otro lo veo más por algo más experimental con el tiempo, ¿no? Para ver si funciona o no. Las semanas invertidas es algo que se hace. Llevo mucho tiempo sin hacerlo, entonces ahora mismo tampoco tengo en la cabeza cuál es, pues vamos, una situación en la cual yo lo haría. Pero básicamente bueno, sí, claro, la semana invertida se utiliza cuando quieres alargar el pico de forma una semanita más, ¿no? Entonces, estamos hablando del concepto Pues del time sí, to peak. a ver, las mismas posiciones, pero simplemente que tiene la misma semana de bloque, que en un bloque. Exactamente, Sí, exactamente. Es decir, el time to peak lo entendemos como una exposición al estímulo y para nosotros el estímulo principal son los movimientos de competición, ¿no? Y como normalmente los movimientos de competición pues los hacemos siempre el mismo día de la semana, o ya sea el lunes y el martes, o ya sea a final de semana, pero siempre están ahí, ¿no? Es decir, siempre están en el mismo punto. No solemos ir cambiándolo dentro del mismo bloque. Entonces, para nosotros ese es como el estímulo que nosotros utilizamos como pilar para medir el time to peak, pues el número de veces que hacemos este estímulo, este protocolo, el movimiento de competición claro. a lo largo del bloque, ¿no? Entonces, pues la semana uno quizás la hacemos el lunes. Imagínate que todos los lunes hacemos un SBD o todos los lunes y martes hacemos sentadilla, banca de competición y
y el martes pues el peso muerto de competición, ¿no? Pues esto es nuestro medidor del time to peak. El número de veces que repitamos esto va a determinar que lleguemos antes o después al time to peak. Imagínate que tenemos un time to peak de 6 exposiciones, que sabemos que es variar entre personas. Es decir, hay gente que tiene 3 exposiciones, gente que tiene 9, pero la media suele estar en 6. Yo tengo 6, de hecho. Yo tengo 4 o 5. Normalmente 5, pero sí. Pues esto es lo que medimos, ¿no? Es decir, cuantas más veces hagas esto en un periodo de tiempo, pues antes llegarás. Normalmente se suele hacer una vez por semana, entonces pues una semana suele ser una exposición. Pero puedes hacer 2 exposiciones por semana o puedes hacer una exposición cada 2 semanas, ¿no? Depende del número de veces que repitas el estímulo. Claro, al hacer tú una semana invertida, básicamente semana invertida consiste en que, claro, tú tienes tu día uno, tu día 2 y luego tienes el día 3 y el día 4 pues que serán pues o variantes de los básicos o otro tipo de trabajo, o trabajo suplemental o sesiones más ligeras. Algo tienes en los días 3 y 4 de la semana seguro. Algo tienes, ¿no? Y tienes en tus días uno o 2 por ejemplo, pues tus movimientos de competición. Claro, pues si tu time to peak son 6 semanas y la competición está dentro de 6 semanas, tú haces una semana, una exposición. 2 exposiciones, 3 exposiciones, 4 exposiciones, 5 exposiciones, 6 exposiciones y ahora estás en tu pico de forma, en la sexta exposición y luego tienes que llegar a la compe, que es en la séptima. Entonces, claro, ya te has pasado el pico de forma. Entonces, ¿qué se hace a veces? Cuando estás en esta tesitura, dices, ¡buah, la he liado! O simplemente que querías empezar el bloque un poquito antes, por lo que fuera, ¿no? Porque no te cuadraba. Pues en la sexta semana, que es cuando es tu pico de forma, en este caso concreto, de un atleta que tenga 6 semanas de pico de forma, para llegar al pico de forma, 6 exposiciones. En vez de hacer tus sesiones uno y 2 en esta semana 6 es decir, empiezas la semana, el lunes pues te tocaría hacer tu día uno, tu día 2 y ya luego el sábado de esa semana, en unos días te toca competir, ¿no? Pues en vez de hacer esas sesiones uno y 2 que son pues tus sesiones principales que están marcando tu time to peak, tus ejercicios básicos, etcétera, dices, pues no, voy a darle la vuelta a la semana, hago la sesión 3 y 4 que en principio no es lo que está determinando mi a priori, esto es todo pues conceptual, obviamente, no está determinando mi exposición al pico de forma. Hago la sesión 3 y 4 que no son los movimientos básicos, sino que pues serían variantes, o sería un estímulo diferente, o ejercicio suplemental, o lo que fuera, o trabajo de hipertrofia, lo que sea. Descanso y ya llego a competir el sábado haciendo ahí mi sesión número Exacto. 6 de los movimientos de competición. Entonces, realmente tú has hecho los movimientos de competición 6 veces en ese bloque 5 durante el bloque y ya luego la sexta vez que lo has hecho, que era tu pico de forma, lo has hecho en el día de la compe. Pero para los días unidos de esa semana antes de competir, pues poder seguir entrenando, pues has hecho algo diferente, has hecho otro estímulo, Sí. que en este caso pues son los días 3 y 4. Y esto es Lo lo que que se viene llama pues haciendo la y ya semana está. invertida. Exacto. No hay mucho misterio. A ver, yo lo he No, utilizado sí, simplemente para cuadrar el time to beat, ¿sabes? Porque para hacer a lo mejor una semana extra de pivo o algo así. Digo, sí, mira, pruebo esto. Y también, por ejemplo, ese atleta siempre me remarcaba que estaba cansado en plan como muchas veces. Me noto cansado, no sé qué. Y probé y le funcionó bien. O sea, brutal. sí. Sí, y también puedes utilizarlo en según qué atletas, por ejemplo, imagínate que son atletas que tienen cierta tendencia a las molestias en los ejercicios Y por eso básicos. lo puse exactamente. Pues si haces eso esa semana antes de competir, es un poco pues las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Es decir, tienes el punto negativo de que 4 o 5 días antes de competir no estás practicando el movimiento básico, pero sí para ese atleta concreto es más beneficioso a 4 o 5 días de competir, tener una sesión pues más ligera, con otro tipo de ejercicio, otro estímulo diferente, porque pues a nivel de fatiga, a nivel de molestias o lo que sea, el día de la compe va a poder pues exponer un mejor rendimiento, pues al no tener molestias o al poder disipar mejor la fatiga haciendo otras cosas que no sean los movimientos de competición y ya el día de la compra hacer los movimientos de competición, pues también puedes utilizarlo. Es una forma de bajar la fatiga, digamos, más a nivel articular y de molestias, Y psicológica en- bastante, pienso yo también. y también la fatiga psicológica y a una semana de competir, ¿no? Es decir, estarías dejando, pues
estarías dejando unos 10 11 días Sí. desde la última vez que hiciste los movimientos de competición. Porque Eh, los haces el día, el lunes o el martes de la lunes y semana martes, por ejemplo. 5. Sí. Pasan 7 días, llegas al siguiente lunes, martes, y esos días haces Claro. pues los días 3 y 4 o días de variantes o lo que sea. Imagínate, haces una pin squat en low bar o haces una high bar o lo que sea. En vez de hacer peso muerto sumo, pues haces un peso muerto con banda o con pausa o lo que sea. Y en vez de la banca, pues quizás haces una banca con pausa larga o una banca close grip o lo que sea. Eh, Haces eso y tampoco es una práctica tan diferente, es decir, Claro. tampoco, o sea, no vas a perder Sí, tampoco esa práctica del movimiento de competición antes de competir, mm, que hay gente que tampoco le viene, es decir, hay gente que tampoco es tan afectada por no tener esa práctica, hay gente que puede estar 14 días sin tocar el movimiento de competición, volver a hacerlo y tirar PR y sentirse muy bien. Y hay gente que, como no toque el movimiento de competición una, dos, tres veces por semana, se siente, vamos, sí, sí. como si yo me pongo, yo qué sé, a, ¿qué te voy a decir? A esquiar después de 10 años sin esquiar. Sí, sí. Me pasa Claro. con... Eso me ha pasado a mí, pero a ver, me ha pasado en inicios de bloques después de un pivo. A lo mejor como he sido más inespecífico, bastante más. Luego son el levantadores muy técnicos y se nota muy mal. En plan, la técnica fatal. Pero luego, por ejemplo, la variante que tiene está muy enfocada a la mejora técnica. O, mejor dicho, a centrarse en puntos de la técnica. Ujú. Sí, Y incluso pueden ir mejor. sí, y la segunda semana ya va como un tiro. Sí, Porque dice, hostia, ya me exactamente. noto bien. Un Pues atleta que, por ejemplo, pues, se siente muy beneficiado de trabajo anti-good morning o de pausas largas o lo que sea, realmente hacer ese tipo de trabajo como el ejercicio principal antes de una competición no siempre tiene que por qué ser una mala opción, incluso puede ser algo positivo. sí, Si ese atleta se realmente beneficia más de una pausa larga en press de banca de 3 segundos o los 5 segundos o lo que sea, que de hacer el press de banca normal, pues quizás 4 o 5 días antes de competir, en vez de hacer banca normal, quizás te interesa tirar los openers o no o el opener, pero quizás una single RP8 o sí, algo así relativamente pesado en esa variante que en el propio movimiento de competición, aunque sea un poco menos específico, un poquito, tampoco lo es tanto. Una pin squat a low bar o una low bar con pausa o una low bar con bandas no es tan sí, sí. diferente a Eso una ya va a low ser bar. más específico que un tupper tradicional. Sí, en algunos casos puede llegar a ser más Bueno, sí, específico, claro, claro. hablando por norma general, claro. Pues, a ver, claro, depende también un poco de lo que entendamos por especificidad, ¿no? Claro, sí. Eh, También lo hablamos pero, en el anterior podcast con Bermejo. pero, claro, al final, ¿qué va a ser más beneficioso, ¿no? Para este atleta? Es Claro. decir, Al final hay que pensar eso, eh, pienso yo, más ¿qué, que lo otro. qué, qué le va a transferir mejor, ¿no? Es decir, por ejemplo, si es un atleta muy técnico y estos ejercicios realmente son. Es un atleta que dice, bueno, pues yo realmente estoy haciendo el ejercicio de competición todas las semanas porque tengo que practicarlo, pues realmente donde yo le saco chicha al entrenamiento es cuando llego al día de 3 segundos de pausa en banca, al día de pin squat, ahí es donde realmente yo digo, guau, aquí estoy generando adaptaciones técnicas importantes y me noto aquí realmente cómodo, ¿no? Realmente hasta qué punto tiene valor quitarle eso a esa atleta, ¿no? Es decir, porque, claro, si le quitas los básicos, esa última semana del taper va a estar 9 o 10 días sin hacer los básicos. Pero si le quitas las variantes, va a estar 9 o 10 días sin hacer las variantes. Entonces, ¿qué tiene más valor para esta atleta? Buen punto Eh, de vista, la verdad. eso ya tienes que valorarlo tú, ¿no? Como entrenador, pero ¿qué tiene más valor? Totalmente de acuerdo, vamos. Pues yo ya creo que con esto es suficiente, ¿no? Lo que tú me digas. Ha estado perfecto, vamos, el podcast. Yo creo que bastante completo y largo. Aquí hay para coger y escribir, vamos. Ujú. Pues bueno, por mi parte ya está. ¿Quieres decir una última cosa o algo? Nada, señor, que pues un placer haber estado aquí, que me puedes invitar siempre que quieras y yo, vamos, yo súper encantado de hablar de cualquier tema. O sea que, pues un placer y cuando quieras, pues vuelvo a venir. Pues perfecto. Seguro que tenemos más veces, vamos. Por mí, perfecto, porque aquí hay mucho contenido que coger. Y sobre todo, pienso que tu punto de vista te hace reflexionar, ¿no? No te cierras en banda, que para mí son los entrenadores que me gustan, lo reflexivo y lo que se plantea todo. Pues Ujú. bueno, te tendremos a podcast y ya está. Nos vemos la próxima.
Nos vemos, señor.